Buenas tardes, hoy les vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson. Los integrantes son Verónica Costa, Damaris Inostroza, Emma Crescin, Matías Sánchez y quien les habla, Daniela Durán. ¿Qué es la enfermedad del Parkinson? La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo complejo y de presentación heterogénea. Su aparición es a partir de los 50 a 60 años de edad. Es una enfermedad crónica y progresiva. La lesión fundamental de la enfermedad del Parkinson recae en la parte compacta de la sustancia negra, que forma parte de los ganglios basales, produciendo una desaparición progresiva de las neuronas dopaminérgicas del sistema nigroestriado, con despigmentación y consecuente gliosis, mientras que en las neuronas supervivientes se ven los cuerpos de Lewis. Mientras más tardía es la aparición de esta enfermedad, más benigno será el curso evolutivo de la misma. Para recordar, la sustancia negra es una de las partes del cerebro que pertenece a los ganglios basales. Su función tiene que ver con el movimiento y la motivación. Los ganglios basales tienen como función el mantenimiento de la postura del cuerpo y de las extremidades, la producción de movimientos espontáneos, como por ejemplo el parpadeo, y los automáticos que acompañan un acto motor voluntario, como por ejemplo el balanceo de brazos al caminar. Las neuronas dopaminérgicas son las células nerviosas del cerebro que producen dopamina, y las dopaminas son neurotransmisores que cumplen varias funciones, entre ellas están los movimientos y la memoria. El sistema nigroestriado es una de las 4 vías que conforman el sistema dopaminérgico y se encarga de transportar esta dopamina de un lugar del cerebro a otro lugar del cerebro. Controla los movimientos motores. La gliosis es utilizado ampliamente para describir ciertos cambios que ocurren en las células gliales, que son células que soportan las neuronas en el sistema nervioso central. Y los cuerpos de Lewis son una proteína llamada alfa-sinucleína que se acumula de forma anormal. Son estructuras eosinofílicas localizadas en el citoplasma de las neuronas. Lo que produce esta enfermedad es una pérdida paulatina de la capacidad física y mental hasta llegar a la discapacidad total. Según la clasificación, el Parkinson primario es aquel que se adquiere de manera esporádica, familiar, puede ser familiar o genético, y está asociado a otros procesos neurodegenerativos, enfermedades de Wilson y Huntington. El Parkinson secundario es aquel que tiene motivado por otra patología, o medicamentos o tóxicos, como por ejemplo traumatismo craneal repetido, enfermedades infecciosas o posinfecciosas, enfermedades metabólicas, parkinsonismo inducido por medicamentos. También tenemos una clasificación clínica que se mide bajo una escala en estadios, en donde el estadio 0 es donde no hay signos de la enfermedad y al llegar al estadio 5 permanece en silla de rueda o encamado si es que no tiene ningún tipo de ayuda. Respecto a la fisiopatología, el grueso de esta enfermedad de Parkinson se centra en el compromiso degenerativo o funcional de la vía dopaminérgica, lo que conlleva un déficit de dopamina, en donde dicha afectación de la vía dopaminérgica condiciona el desequilibrio de otros neurotransmisores como el GABA, el ácido glutámico y los péptidos. La base fisiológica de la enfermedad de Parkinson es la disfunción del sistema de los ganglios de la base debido a la depresión de dopamina, que es el principal modulador. Debido a la pérdida de estimulación dopaminérgica, se produce una potenciación de la llamada vía inhibidora de la selección del programa motor sobre la facilitadora del movimiento. Debido a la falta de la dopamina, esta se traduce en una hiperactividad, lo que aumenta la tasa de descarga. ¿Cómo se origina esta enfermedad? En una persona sana, las neuronas productoras de dopamina se hallan en la zona llamada sustancia negra. Estas neuronas transmiten la dopamina hasta la zona del cerebro que controla el movimiento y el equilibrio. Las neuronas transmiten la dopamina a través de la sinapsis. La dopamina, en equilibrio con la acetilcolina y otros neurotransmisores controlan el movimiento. En una persona con Parkinson, debido al deterioro de la sustancia negra, se produce una baja del nivel de neurotransmisor de la dopamina. Debido a la alta concentración de acetilcolina, produce un exceso de actividad que causa el mal de Parkinson. Con respecto a la clínica de la enfermedad de Parkinson, esta presenta fundamentalmente con síntomas motores y no existe cura para esta enfermedad. El tratamiento busca mejorar los síntomas. Con respecto a estos síntomas, existen los motores y los síntomas no motores.
En los síntomas motores existe el temblor en reposo, que es el 70% de los casos y es típicamente grosero y de gran amplitud. La rigidez de reposo que presenta una característica en rueda dentada. La bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos y disminución de la velocidad a medida que continúa el movimiento, además del deterioro de la marcha y problemas de equilibrio y coordinación, lo que puede llevar a producir caídas en las personas con Parkinson. Con respecto a los síntomas no motores, trastornos del sueño de movimientos oculares rápidos, que en sus siglas en inglés REM, somnolencia diurna, pérdida del olfato, hiposmia, hipotensión arterial ortostática, depresión y apatía, además del estreñimiento. En una representación esquemática de las fases y manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, podemos ver que hay una fase prodrómica, de una fase inicial, fase media y fase avanzada. Esta primera fase comprende una duración de entre 8 a 18 años, en donde hay un inicio de los síntomas motores, en donde se encuentra un diagnóstico y una latencia diagnóstica, además de trastornos de la conducta del sueño, constipación, disfunción, hiposmia, anosmia, somnolencia diurna, depresión, ansiedad, fatiga y apatía. En la fase inicial, la fase media y la fase avanzada tiene una duración aproximada de 7 a 20 años, en donde van en aumento estos síntomas como la bradinesia, los temblores en reposo y la rigidez, aumentando su gravedad hasta lo que podría llegar su muerte. Y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.